El día en que decides que quieres tener tu propio criadero de jilgueros mutados es, casi siempre, el mismo día en que cometes tu primer error. No por mala fe, ni por ignorancia grave, sino por algo mucho más humano, la emoción. Ves una fotografía de un macho ágata con un plumaje perfecto, o un hino de ojos rojos que parece sacado de un sueño, y el impulso de comprarlo ahí mismo, esa misma tarde, se vuelve casi irresistible. Y es comprensible, porque estas aves son auténticas obras de arte vivientes. Pero si en el vídeo anterior de esta serie hablamos de la base legal que sostiene toda la afición, hoy vamos a hablar de la base biológica y práctica que sostiene el éxito o el fracaso de tu primera temporada de cría. ¿Cómo elegir a tus primeros reproductores? Porque aquí está la verdad incómoda que muy pocos te van a decir tan claramente: puedes tener toda la legalidad en regla, la mejor jaula del mercado, la alimentación más cuidada del mundo, y aún así fracasar estrepitosamente en tu primer intento de cría simplemente porque elegiste mal a tus dos primeros pájaros. La genética, la salud y el origen de tus reproductores son, sin exagerar, el 70% del éxito de cualquier criadero mucho antes de que entre en juego cualquier otra variable. Así que vamos a dedicar este vídeo a construir paso a paso un criterio sólido para que cuando te plantes delante de un criador, de un puesto, en una exposición o de un anuncio online, sepas exactamente qué mirar, qué preguntar y qué señales de alarma no debes ignorar jamás. Empecemos por lo más básico y, sin embargo, lo más ignorado: la salud física del ave. Cuando te enfrentes a un jilguero que estás considerando comprar, tu primera inspección debe ser puramente visual y debe durar más de los 10 segundos que la mayoría de principiantes le dedican antes de decir me lo quedo. Fíjate primero en el plumaje. Un jilguero sano tiene un plumaje completo, sin calvas, sin plumas rotas o deshilachadas, y con un brillo natural que refleja la luz de forma uniforme. Las plumas de las alas y de la cola deben estar bien alineadas, sin plumas torcidas ni creciendo en direcciones anómalas, porque esto puede indicar problemas de muda pasada, estrés crónico o incluso deficiencias nutricionales en la crianza del ave que estás valorando. Un plumaje opaco, deslucido o con zonas donde se ve la piel es una señal de alarma inmediata. Puede tratarse de una muda mal gestionada, de parásitos externos o de un estado de salud general deficiente que no vas a solucionar simplemente metiéndolo en tu jaula y esperando lo mejor. Después del plumaje, fíjate en los ojos. Deben estar completamente limpios, brillantes, sin legañas, sin hinchazón alrededor y sin ningún tipo de secreción. Un ojo hinchado, cerrado parcialmente o con secreción, puede ser síntoma de una infección respiratoria o de conjuntivitis, condiciones que en jilgueros pueden ser bastante contagiosas y que, si las introduces en tu criadero a través de una ave nueva, pueden acabar afectando a toda tu colección en cuestión de semanas. Esto conecta directamente con algo que trataremos en detalle en un vídeo futuro sobre sanidad y cuarentena, pero quiero adelantarte ya la regla de oro. Nunca compres un ave con signos oculares o respiratorios visibles, por muy bonita que sea la mutación, por muy barata que te la ofrezcan, y por mucho que el vendedor te asegure que no es nada, ya se le pasará. Un criador serio jamás te vendería un ave enferma a sabiendas, así que si detectas esto, es o bien una señal de que el vendedor no controla realmente el estado de salud de sus propias aves, o directamente una falta de honestidad que debería hacerte salir corriendo de esa transacción. Sigamos con las fosas nasales y el pico. El pico debe estar bien formado, sin sobrecrecimiento evidente, sin grietas ni deformaciones, y las fosas nasales, esos pequeños orificios en la base del pico, deben estar limpias, sin costras ni secreciones. Un ave con las fosas nasales sucias o con signos de mucosidad seca alrededor puede estar cursando o haber cursado recientemente un proceso respiratorio, y aunque a veces esto se resuelve solo, es una variable de riesgo que no quieres introducir en tu criadero recién empezado, cuando todavía no tienes la experiencia ni las instalaciones de cuarentena adecuadas para gestionar un posible brote. Ahora fíjate en las patas y los dedos. Deben estar completos, sin dedos amputados, sin hinchazones, sin escamas levantadas de forma anómala y, por supuesto, como ya hablamos en el vídeo anterior de esta serie, con su anilla de criador
correctamente puesta, sin signos de haber sido forzada, cortada o manipulada. Aprovecho para recordarte algo importante que mencionamos en el vídeo de legalidad. Comprueba siempre que el año grabado en la anilla es coherente con la edad que te está diciendo el vendedor que tiene el ave. Si te dicen que el pájaro tiene 1 año y la anilla indica una fecha de hace 3 temporadas, ahí tienes una inconsistencia que merece como mínimo una pregunta directa e incómoda antes de seguir adelante con la compra. Más allá del examen físico estático, presta muchísima atención al comportamiento del ave, porque un pájaro sano tiene un lenguaje corporal muy característico que se aprende a reconocer con la práctica, pero que puedes empezar a identificar desde el primer día si sabes qué buscar. Un jilguero sano se mueve con energía dentro de la jaula, salta de percha en percha con soltura, mantiene el cuerpo erguido y las plumas ligeramente pegadas al cuerpo, salvo en momentos puntuales de relajación, y responde con curiosidad o con una huida ágil ante estímulos externos, como tu presencia acercándote a la jaula. Por el contrario, un ave apática, que permanece quieta en el fondo de la jaula o en una sola percha durante mucho tiempo, con las plumas erizadas de forma constante, formando una especie de bola esponjosa, es una señal de que algo no va bien. Las aves, como mecanismo de supervivencia frente a depredadores, tienden a ocultar los signos de enfermedad hasta que están bastante avanzados, así que un jilguero que ya muestra signos evidentes de malestar, plumas erizadas, letargo, dificultad para mantener el equilibrio en la percha, puede estar bastante más enfermo de lo que aparenta a simple vista. Esta es una de las razones por las que, si puedes, es preferible comprar aves en persona, observándolas durante varios minutos, en lugar de basar tu decisión únicamente en fotografías o vídeos cortos que el vendedor te envía por mensajería. Vamos a hablar ahora de un aspecto que muchos principiantes ni siquiera se plantean y que, sin embargo, es absolutamente determinante para el éxito de tu primera cría, la edad del ave. Existe una tentación muy comprensible de querer empezar cuanto antes, y cuando encuentras un jilguero joven, recién independizado del nido, con un plumaje juvenil bonito, puede parecer la opción perfecta para criarlo tú mismo desde pequeño y que se acostumbre a ti. Pero la realidad biológica es que un jilguero no alcanza su madurez sexual completa ni su plena capacidad reproductiva, hasta cumplir aproximadamente 1 año de edad, coincidiendo con su primera muda completa a plumaje adulto. Intentar forzar la cría con aves de menos de 1 año, aunque físicamente parezcan capaces de aparearse, suele producir resultados pobres: puestas de huevos infértiles o con cáscara débil, hembras que abandonan el nido prematuramente por inmadurez conductual más que por problema físico, y machos que no completan correctamente el cortejo o que fecundan de forma irregular. Mi recomendación, y la de la inmensa mayoría de criadores experimentados con los que cualquier federación de canaricultura te pondría en contacto, es esperar a que tus reproductores hayan completado al menos una muda completa a plumaje adulto antes de plantearte emparejarlos para la cría. Esto normalmente significa comprar aves que ya tengan entre 1 y 2 años, idealmente para tu primera temporada, en lugar de pollos recién salidos del nido. Esto nos lleva directamente a otro concepto crucial que en el vídeo anterior mencionamos de pasada, pero que hoy vamos a desarrollar: qué significa que una mutación esté genéticamente limpia o bien fijada. Cuando hablamos de un jilguero hino o ágata o satiné o cualquier otra mutación de color, no estamos hablando simplemente de un color de plumaje bonito, sino del resultado visible de una combinación genética muy concreta que ha sido seleccionada y estabilizada por generaciones de criadores a lo largo de décadas. El problema es que en el mundo de la compraventa de aves, especialmente en mercados online sin mucho control, circulan ejemplares que muestran cierto parecido a una mutación reconocida, pero que en realidad son el resultado de cruces poco controlados, donde la genética real detrás del fenotipo visible es incierta o directamente desconocida. Esto tiene consecuencias prácticas muy importantes para ti como futuro criador. Si compras un supuesto ágata, cuya genética real no está clara, cuando lo cruces con otras aves de tu criadero,
Los resultados en la descendencia pueden ser completamente impredecibles, arruinando tu planificación genética y, en el peor de los casos, introduciendo combinaciones genéticas problemáticas en tu línea de cría. Por eso, cuando estés valorando comprar un ejemplar de una mutación concreta, la pregunta que siempre debes hacer al vendedor es: ¿de qué línea genética procede este pájaro y qué resultados ha dado en cruces anteriores conocidos? Un criador serio que trabaja mutaciones de forma responsable, sabe perfectamente de dónde viene cada ejemplar de su criadero, qué cruces ha hecho y qué resultados ha obtenido, porque lleva un registro, por rudimentario que sea, de su trabajo genético. Si el vendedor no tiene ni idea de la genética detrás del ave que te está ofreciendo, o si te da respuestas vagas del tipo es que salió así, no sé muy bien por qué, es una señal de que estás ante un ejemplar de origen genético incierto, y aunque puede que el pájaro sea perfectamente sano y hermoso, comprarlo como base de tu programa de cría es un poco como construir una casa sobre arena. Puede que aguante, pero no tienes ninguna garantía de estabilidad a largo plazo. En los próximos vídeos de esta serie, cuando entremos en detalle en cómo se heredan las distintas mutaciones, vas a entender mucho mejor por qué esta trazabilidad genética es tan importante, pero de momento quédate con esta idea. La genética conocida vale más que el capricho estético de un color bonito sin documentar. Hablemos ahora de un tema que es, sin exagerar, uno de los errores más comunes y más dañinos que cometen los criadores principiantes: la consanguinidad no controlada. Es muy habitual que alguien que empieza compre 2, 3 o incluso 4 jilgueros de la misma mutación al mismo criador en la misma visita, sin preguntar el parentesco entre ellos, simplemente porque eran los que había disponibles y todos me gustaban. El problema surge cuando, sin saberlo, terminas emparejando a dos hermanos o a un padre con su hija, porque nadie te explicó el árbol genealógico de esos ejemplares antes de la compra. La consanguinidad en sí misma no es automáticamente catastrófica. De hecho, en genética de la cría selectiva se utiliza de forma controlada y deliberada para fijar ciertas características, una técnica que los criadores experimentados llaman consanguinidad dirigida. Pero cuando ocurre de forma accidental y repetida, generación tras generación, sin ningún control ni conocimiento por parte del criador, las consecuencias pueden ser serias: menor fertilidad en las puestas, mayor mortalidad de pollos, debilidad general, mayor susceptibilidad a enfermedades y, en casos extremos, la aparición de defectos físicos o de comportamiento asociados a la expresión de genes recesivos problemáticos que en condiciones normales permanecerían ocultos. La recomendación práctica aquí es sencilla de enunciar, aunque requiere disciplina para cumplirla. Antes de comprar 2 o más aves para formar tus primeras parejas, pregunta siempre explícitamente por el parentesco entre ellas. Y, si es posible, compra tus reproductores iniciales de 2 o 3 criadores distintos, no relacionados entre sí, para garantizar una base genética lo más diversa posible desde el principio. Esto te va a dar mucha más flexibilidad en el futuro, porque cuando quieras introducir sangre nueva en tu criadero para evitar la consanguinidad acumulada de generaciones sucesivas, ya tendrás un contacto de confianza al que recurrir y un conocimiento previo de la calidad genética de esa línea. Muchos criadores expertos incluso llevan un pequeño árbol genealógico anotado a mano o en una hoja de cálculo sencilla, donde registran qué ave es hija de qué pareja, qué mutación lleva cada una y en qué cruces ha participado, precisamente para evitar caer en la trampa de emparejar accidentalmente a parientes cercanos en generaciones futuras. Te recomiendo empezar este hábito desde tu primera compra, aunque al principio solo tengas 2 o 3 aves y te parezca innecesario. Créeme, dentro de 4 o 5 temporadas de cría, cuando tengas 20 o 30 aves en tu criadero, vas a agradecer muchísimo haber empezado a llevar ese registro desde el primer día. Vamos a hablar ahora de un aspecto más sutil pero igualmente importante: la condición física general y la conformación corporal del ave, más allá de la simple ausencia de enfermedad. Un buen ejemplar reproductor, independientemente de su mutación de color, debe tener una estructura corporal proporcionada, un cuerpo ni excesivamente delgado ni obeso,
una quilla del esternón que puedas palpar suavemente sin que sobresalga de forma cortante ni esté completamente cubierta de grasa, alas bien plegadas y simétricas a ambos lados del cuerpo y una postura general erguida y equilibrada sobre la percha. Los defectos de postura, como una inclinación excesiva hacia adelante, alas caídas de forma permanente o una cola torcida de manera constante, no solo afectan al valor estético del ave de cara a exposiciones, sino que en algunos casos pueden ser indicativos de problemas físicos subyacentes que podrían transmitirse genéticamente a la descendencia o que simplemente indican una crianza deficiente por parte del criador de origen. Aprender a reconocer estos defectos requiere algo de práctica visual y aquí es donde te recomiendo encarecidamente, si todavía no lo has hecho, acudir a alguna exposición local de canaricultura organizada por tu federación antes de comprar tu primera pareja. Ver decenas de ejemplares juzgados por expertos y escuchar sus comentarios sobre por qué premian a unos ejemplares sobre otros te va a dar en un solo día más criterio visual del que podrías adquirir leyendo durante semanas. Ahora quiero hablarte de un factor que a menudo se subestima, el comportamiento social y el temperamento del ave, especialmente en relación al estrés del transporte y del cambio de entorno. Cuando compras un jilguero, especialmente si viene de un criadero distinto al tuyo, el ave va a pasar por un proceso de adaptación a su nuevo entorno, nueva jaula, nuevos sonidos, posiblemente nuevas aves vecinas, y este proceso genera un nivel de estrés que, aunque normal, puede ser más o menos intenso según el temperamento individual del pájaro y según cómo se haya gestionado el transporte. Un ave que muestra un temperamento excesivamente nervioso incluso antes del transporte, que se golpea repetidamente contra los barrotes de la jaula ante cualquier estímulo, o que muestra comportamientos de pánico extremo, puede tener más dificultades para adaptarse a tu criadero y, en casos de estrés muy severo y prolongado, esto puede llegar a afectar negativamente tanto a su salud general como a su capacidad reproductiva futura. Por el contrario, un ave que, sin dejar de ser naturalmente activa y algo desconfiada, como es propio de la especie, muestra una capacidad de calmarse relativamente rápido tras un sobresalto, suele adaptarse mejor a los cambios de entorno que forman parte inevitable de la vida en un criadero. Este es un matiz más sutil que la salud física evidente, pero con el tiempo aprenderás a distinguirlo, y es otra razón más por la que observar al ave en persona durante varios minutos antes de decidir la compra te da una ventaja enorme sobre decidir solo a partir de una fotografía bonita. Llegados a este punto, hablemos de dónde comprar con garantías, porque el origen de la transacción es casi tan importante como todos los criterios individuales que hemos repasado hasta ahora. La opción más segura, con diferencia, es comprar a través de contactos generados dentro de tu federación o asociación de canaricultura local, ya sean otros socios que crían la mutación que buscas o criadores recomendados directamente por la propia federación. Esto tiene varias ventajas simultáneas. Sabes que el vendedor está sujeto al mismo marco de anillamiento y registro que hablamos en el vídeo anterior. Sueles tener acceso a información genealógica más fiable porque muchos criadores dentro de estas comunidades se conocen entre sí y conocen las líneas de cría de los demás. Y en caso de cualquier problema posterior con el ave, tienes una vía de contacto y de reputación dentro de la comunidad que actúa como garantía informal de calidad. Las exposiciones y ferias organizadas por federaciones son también un excelente punto de compra, porque además de ver físicamente al ave antes de comprarla, puedes hablar directamente con el criador, preguntarle por su experiencia, por sus líneas genéticas y por los resultados que ha obtenido en cruces anteriores, información que sería imposible de obtener de la misma forma comprando a través de un anuncio online anónimo. Hablando de anuncios online, quiero ser honesto contigo sobre los riesgos específicos de este canal de compra, porque sé que para muchos principiantes, especialmente si no tienen todavía una federación cercana o si buscan una mutación muy concreta y rara, los mercados online y las redes sociales son una tentación muy real. No te voy a decir que nunca compres por esta vía, porque sería poco realista,
pero sí quiero darte una serie de señales de alarma muy concretas que deberías tomarte en serio si las detectas. Primera señal de alarma: precios sospechosamente bajos para mutaciones que sabes que son raras o difíciles de conseguir. En genética de aves, como en casi todo, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, y puede indicar un ejemplar de genética incierta, de salud dudosa o directamente de origen ilegal, conectando con todo lo que hablamos en el vídeo anterior sobre anillamiento. Segunda señal de alarma: reticencia o evasivas cuando preguntas por la anilla, por el año de nacimiento o por el parentesco con otras aves que el mismo vendedor tiene anunciadas. Tercera señal de alarma: fotografías de baja calidad, tomadas desde ángulos que dificultan ver bien el estado del plumaje o de la anilla, o vídeos muy cortos que no permiten observar el comportamiento del ave con claridad. Cuarta señal de alarma: presión para cerrar la venta rápidamente, del tipo «tengo varios interesados, si no lo decides hoy, se lo llevo a otro». Una táctica de venta clásica que busca que tomes una decisión emocional sin darte tiempo a hacer las preguntas que hemos repasado en este vídeo. Quiero también dedicar un momento a hablar de cuántas aves deberías comprar para empezar, porque es una pregunta que me habéis hecho llegar varios de vosotros tras el primer vídeo de esta serie. Mi recomendación para un criador que empieza de cero es no lanzarse directamente a montar 10 o 15 parejas en tu primera temporada, por mucha ilusión que tengas. Empezar con 2 o 3 parejas, bien seleccionadas siguiendo todos los criterios que hemos repasado hoy, te va a permitir aprender el proceso completo de cría, desde el cortejo hasta la independencia de los pollos, con un margen de atención y de manejo mucho más razonable que si te enfrentas desde el primer año a una gran cantidad de parejas simultáneas. Además, empezar con pocas parejas te permite invertir más en la calidad genética individual de cada ejemplar, en lugar de dispersar tu presupuesto inicial en una gran cantidad de aves de calidad más incierta. Es exactamente el mismo principio que aplicarías a cualquier inversión. Mejor pocos activos de alta calidad al principio que muchos activos de calidad dudosa, que además no vas a poder gestionar bien con la experiencia limitada de un primer año. Antes de cerrar este vídeo, quiero resumir en forma de checklist práctica todo lo que hemos repasado, para que puedas pausar aquí y anotarlo antes de tu primera visita a un criador o a una exposición. Primero, examina el plumaje completo del ave. Debe estar completo, brillante, sin calvas ni plumas rotas. Segundo, revisa los ojos, que deben estar limpios y sin secreciones, y las fosas nasales, que deben estar despejadas. Tercero, comprueba el pico y las patas, incluyendo la anilla, verificando coherencia entre el año grabado y la edad declarada del ave. Cuarto, observa el comportamiento durante varios minutos. Busca energía, movimiento ágil y una capacidad razonable de calmarse tras un sobresalto puntual. Quinto, confirma la edad del ave y, si tu intención es criar en la próxima temporada, prioriza ejemplares que ya hayan completado al menos una muda a plumaje adulto. Sexto, pregunta siempre por la genética y la línea de la mutación, exigiendo información sobre cruces anteriores y resultados obtenidos. Séptimo, pregunta explícitamente por el parentesco entre los ejemplares si compras más de un ave al mismo criador, y considera diversificar tus compras entre 2 o 3 criadores distintos para evitar consanguinidad accidental desde el principio. Octavo, prioriza siempre canales de compra dentro de tu federación, asociación o circuito de exposiciones, y si compras online, presta muchísima atención a las señales de alarma que hemos repasado. Y noveno, empieza con pocas parejas, 2 o 3, priorizando calidad genética individual sobre cantidad, especialmente en tu primera temporada de cría. Quiero cerrar este vídeo conectando, como hicimos en el capítulo anterior, con la idea de fondo que sostiene toda esta serie. Elegir bien a tus primeros reproductores no es solo una cuestión práctica de evitar problemas o de ahorrar dinero en el futuro, es en realidad el primer acto de responsabilidad genética que vas a tomar como criador. Cada decisión que tomes hoy sobre qué pareja formar, sobre qué línea genética introducir en tu criadero, sobre qué parentescos evitar, va a repercutir en generaciones de jilgueros mutados que todavía no existen, pero que dentro de unos años serán el resultado directo de las decisiones que estás a punto de tomar.
Los grandes criadores que hoy admiramos por sus líneas genéticas estables y hermosas no llegaron ahí por casualidad ni por suerte. Llegaron ahí porque en su primera temporada alguien les explicó o aprendieron por experiencia propia, muchas veces dolorosa, exactamente los criterios que hemos repasado hoy. Tú tienes la ventaja de empezar con esta información desde el primer día y eso te va a ahorrar años de errores que otros criadores tuvieron que aprender por el camino difícil. En el próximo vídeo de esta serie vamos a adentrarnos en el terreno que seguramente muchos estáis esperando desde el primer capítulo, la genética básica de las mutaciones del jilguero. Vamos a empezar concretamente por las mutaciones ligadas al sexo, como el lino o el ágata, explicando de forma sencilla y con ejemplos prácticos de cruces cómo se heredan, qué puedes esperar al cruzar dos ejemplares concretos y por qué el sexo de los padres importa muchísimo más de lo que la mayoría de principiantes imagina a la hora de planificar tus primeras crías. Si este vídeo te ha resultado útil para saber qué mirar antes de tu primera compra, déjame en comentarios qué mutación estás buscando para tu criadero y con gusto te oriento en los comentarios sobre qué aspectos concretos priorizar según tu caso. Dale like si te ha servido. Suscríbete si quieres seguir esta serie completa, capítulo a capítulo, y nos vemos en el próximo vídeo donde por fin vamos a hablar de genética de verdad.